La imagen del momento. La NASA reveló esta impresionante fotografía de la galaxia en espiral NGC 986, captada por el telescopio espacial Hubble. La galaxia en forma de S está ubicada en la constelación Fornax, a más de 56 millones de años luz de la Tierra. ¿Ustedes todavía creen que estamos solos en el universo? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora, son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. El presidente Obama anuncia y acepta la renuncia de su secretario de Defensa, el único republicano en su gabinete. Por segunda vez en su historia y luego de 26 años, el Parlamento Europeo es visitado por un sumo pontífice. Después de que lo hiciera en 1988 Juan Pablo II, el turno es ahora para el Papa Francisco. Y en España la Policía Nacional captura en horas de la mañana a 4 sacerdotes acusados de pederastia. Esto basándose en una denuncia de un joven español que envió a su santidad el Papa Francisco. Opositores venezolanos denuncian una red de informantes promovida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que opera tanto en Venezuela como en el exterior. El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC sigue en vilo. Mañana serán liberados los 2 soldados secuestrados en Arauca, pero es incierta la suerte del general Rubén Darío Alzate. Como de novela del realismo mágico, Colombia perdió la memoria de Macondo. La Universidad de Texas compró todos los archivos del Nobel Gabriel García Márquez. Y empezamos en Estados Unidos. La noticia del momento: renunció el secretario de Defensa, Chuck Hagel. El presidente Obama anunció la salida del único republicano que formaba parte de este gabinete. En Washington está Marta Lucía Ávila. Marta, buenas noches, es tu hora. Buenas noches. Según el presidente Obama, Hagel ya había cumplido la misión que le había encomendado. Por eso ambos tomaron la decisión de que ya era hora de retirarse del cargo y dar paso a un nuevo liderazgo en el Pentágono. Chuck Hagel dedicó sus esfuerzos al retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán y a ajustar el funcionamiento de la entidad tras un drástico recorte presupuestal. Según Obama, ambos objetivos los cumplió a cabalidad. En el último mes, Chuck y yo hemos venido hablando sobre su retiro. Él ha sido un secretario de Defensa ejemplar. Era el único miembro del Partido Republicano que hacía parte del gabinete del presidente Obama. Optó por tener un perfil bajo y nunca hizo parte del círculo íntimo del mandatario. Algunos medios estadounidenses atribuyen su retiro a que Hagel no estaba a la altura del cargo y la Casa Blanca había perdido la confianza en él, pues no estaba de acuerdo con el manejo de la crisis en Siria. Gracias, presidente. Gracias por sus generosas palabras, su amistad y su apoyo. Esta es una decisión que no tomé a la ligera. Hagel permanecerá en el cargo hasta que el Senado confirme a su reemplazo. Y después de enfrentar una intensa oleada de frío polar y tormentas de nieve que dejaron un saldo de 13 muertos, la región de los Grandes Lagos y el estado de Nueva York se preparan para una nueva amenaza: las inundaciones. Y en Ferguson, Missouri, tras semanas de deliberaciones, el jurado ya tomó una decisión con respecto al caso Brown. Este caso es noticia nacional, pues simboliza la lucha de quienes se sienten discriminados y perseguidos por su raza. Por eso, para prevenir hechos violentos y saqueos, el complejo judicial fue acordonado, las calles militarizadas y los establecimientos comerciales blindados. Esto es de Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas noches. Mucha información desde Estados Unidos. Marta, gracias por su información. Y en Francia, todo listo para el histórico discurso que dará mañana el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo. Francisco fue invitado no como jefe del Estado Vaticano, sino como autoridad moral. En Estrasburgo está Diana Jayón. Diana, buenas noches, es tu hora. Histórica visita a la que el día de mañana realizará el Papa Francisco al Parlamento Europeo. Por segunda vez desde que este estamento fue creado y luego de 26 años, un sumo pontífice se va a dirigir al pleno de los eurodiputados que representan a más de 500 millones de ciudadanos. Se trata del Papa Francisco, quien dará un discurso desde el mismo atril, el mismo lugar donde 26 años atrás lo hiciera uno de sus antecesores, el Papa polaco San Juan Pablo II.
Todo está listo en el Parlamento Europeo para una visita tan ilustre como importante. La primera vez fue hace 26 años, Juan Pablo II, que vino aquí en otoño del 88, prácticamente un año antes de que cayese el muro de Berlín. Fuertes medidas de seguridad en todos los edificios del Parlamento, así como en las calles de Estrasburgo, son el marco de la visita papal. Por otra parte, sobre este encuentro entre los diputados de toda Europa y el Papa Francisco, la presidencia del Parlamento Europeo ha considerado que puede despertar a Europa de su estupor. Es verdad que hay realmente mucha gente que espera mensajes importantes, mensajes claros y fuertes en este discurso. Desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, con la cámara de Guillermo Quintero, este fue un informe de Diana Jayón para Noticias RCN. Gracias, Diana, por su información. Y sigue suspendido el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. En un comunicado, alias Timochenko, jefe del grupo guerrillero, endureció su posición y criticó la decisión del presidente Santos de suspender los diálogos ante el secuestro de un general del ejército. Aseguró que la confianza quedó destruida y dijo que Santos rompió las reglas pactadas sobre la continuidad de la negociación en medio del conflicto. Bueno, y entre tanto sigue en vilo la liberación del general del ejército colombiano secuestrado por las FARC. La guerrilla ha dilatado el proceso y se queja por las supuestas operaciones militares en la zona. A las 16 horas del día que las FARC entreguen la información, al día siguiente se suspenden las operaciones militares. Y algo muy importante a tener en cuenta es suspensión de operaciones militares, en ningún momento despeje de áreas geográficas por presencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y vamos de inmediato a nuestra redacción porque las FARC volvieron a atacar, esta vez en la isla de Gorgona, sobre el Pacífico colombiano. Asesinaron al teniente de la policía que comandaba la unidad. Viviana Llorente, ¿qué fue lo que pasó? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hacia la 1:30 de la madrugada del pasado sábado, 2 lanchas con cerca de 30 guerrilleros del Frente 29 de las FARC llegaron hasta la isla Gorgona y atacaron la estación de policía con explosivos de alto poder y ráfagas de fusil. Según las autoridades, estas 2 lanchas habrían salido del Parque Natural Sanquianga en el departamento de Nariño, navegaron el Océano Pacífico y llegaron hasta la isla Gorgona. Tras el ataque murió el comandante de esa estación de policía, el teniente John Álvaro Suárez, y 7 uniformados más resultaron heridos. Se están haciendo las investigaciones para ver por dónde pudieron haber salido estos bandidos desde la costa del Pacífico hasta la isla de Gorgona y tomar inmediatamente todos los correctivos. Pero hasta que no tengamos ya la versión oficial, sería irresponsable de mi parte hacer comentarios sobre este tema. Bueno, Viviana, ¿y qué sabemos del oficial de la policía asesinado por las FARC este fin de semana? ¿Y qué dicen los uniformados que sobrevivieron a este ataque? Pues el teniente John Álvaro Suárez llevaba 6 años en la institución. Hace tan solo 2 meses lo habían nombrado como comandante de esta estación de policía en Isla Gorgona. Deja un niño de 3 años y hoy precisamente se realizaron sus exequias en el centro religioso de la policía acá en Bogotá. Noticias RCN habló con uno de los patrulleros que sobrevivió al ataque y reveló que los guerrilleros revisaron los cuerpos de las víctimas para rematarlas. Cuando me encontró a mí, dio la orden, mátenlo. Como yo les dije, no me maten, que no tengo nada, no tengo pistola, no tengo nada. Y él se salió y dijo, mátenlo. Y me dispararon, fue cuando recibí el disparo en el glúteo. Impresionante testimonio, Viviana. Precisamente el ataque de las FARC en una isla es un hecho sin precedentes. Además, Viviana dejó en evidencia pues la lenta reacción de los militares para apoyar a la policía. ¿Dónde queda Gorgona exactamente, Viviana? Exactamente, queda a 35 kilómetros de la costa pacífica colombiana, pertenece al departamento del Cauca. Es una isla sin población nativa, sin embargo permanecen temporadas aproximadamente unas 50 personas que son entre guardabosques, empleados del Parque Natural y empleados de las agencias de viajes. Las autoridades tras este hecho suspendieron cualquier visita, cualquier tipo de turismo en Isla Gorgona, que fue declarada Parque Nacional Natural en 1985. Días antes de este ataque, un equipo de Noticias RCN visitó la tranquila isla. Así era y así es hoy Gorgona después de este ataque. Esta era la estación de policía. Así la registró un equipo de Noticias RCN que el pasado 29 de octubre llegó a la isla. Las instalaciones eran de madera para mantener el ecosistema insular. Es la primera edificación que recibe a los turistas. Allí se verifica el ingreso a la isla. Ese 29 de octubre había patrullaje de infantería de marina en esa zona del Pacífico. Pero este fin de semana, guerrilleros de las FARC llegaron hasta el pequeño parque natural, lo atacaron con explosivos y destruyeron la estación.
En el atentado murió un teniente y otros 7 uniformados resultaron heridos. En la reserva no hay infraestructura para repeler un ataque guerrillero. Todas las viviendas son de madera porque de cemento solo están las ruinas de la antigua cárcel. En la isla, declarada Parque Nacional Natural desde julio de 1984, permanecen 15 agentes, el administrador de la reserva y los turistas de turno. Este es el primer ataque con explosivos en Gorgona y el primero de las FARC en una isla. Nunca antes se había presentado una incursión armada en esta isla. Las autoridades anunciaron desde ya un reforzamiento de la seguridad en Gorgona. Esta es la información por el momento desde nuestra sala de redacción. Vuelva a estudio, buenas noches. Gracias, Viviana, por su completa información. El periodista Enrique Santos, hermano del presidente Santos, autor del libro Así empezó todo y gestor de las negociaciones de paz en La Habana, habla con nuestro director Rodrigo Pardo en 2 puntos después de la última emisión de Noticias RCN. El caso del general Alzate y la toma de Gorgona pues son una especie de prueba ácida para el proceso de paz, que yo creo que podría salir fortalecido si las cosas salen bien. Yo guardo la esperanza. En este caso es importante que las FARC, que tomaron, a mi modo de ver, la decisión oportuna y acertada de no poner condiciones, de anunciar la liberación inmediata de Alzate, no comiencen a dilatar el proceso. Yo creo que no lo harán porque será muy contradictorio. El otro hecho sí es casi tan insólito. El ataque a Gorgona lo deja uno pensando. Gorgona no tiene ningún valor militar, o sea, no lo hicieron por eso. Yo creo que lo hicieron por su valor propagandístico, por su factor de espectacularidad y para demostrar que pueden golpear en todas partes. Y en ese sentido me desconcierta mucho. Pues la Armada tiene que dar muchas explicaciones. Y usted menciona cómo hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas que no creen en el proceso de paz. Esa resistencia dentro de los militares se puede haber profundizado con los eventos de la última semana. No, esa prevención de ellos, que ya ha existido y todo, no se puede agudizar a raíz de esto que fue producto de fallas de los militares. Si acaso debe provocar algo, es una autocrítica profunda. ¿Qué pasó? ¿Qué hacían el general Alzate allá? ¿Cómo es posible que estos tipos viajen horas enteras en lanchas por el mar abierto, ataquen Gorgona y regresen, que no les pase nada? Todos los procesos de paz siempre la fuerza militar ha tenido resistencias, dudas. España, conmoción por la detención de 3 sacerdotes y un profesor de religión acusados de abuso sexual infantil. En este caso intervino el propio Papa Francisco. Informe de nuestro corresponsal en Madrid, Marcelo Moncayo. La justicia española empieza a conseguir sus primeros resultados luego de la investigación emprendida para determinar la identidad de los sacerdotes acusados de pederastia, denuncia hecha por un joven español que le aseguró en una carta a su santidad el Papa Francisco que él fue abusado sexualmente durante varios años mientras ejercía como monaguillo en Granada. Lo que puedo confirmar, porque es un hecho público, es que esta mañana se ha procedido por parte de la policía a la detención y puesta a disposición judicial de 4 personas, 4 sacerdotes implicadas en ese caso. La Iglesia Católica Española está afectada por estas noticias. Primero, la Conferencia Episcopal pidió disculpas a todas las víctimas de pederastia que pudieran existir en el país. El domingo hizo lo mismo el arzobispo Javier Martínez de Granada, ciudad en donde se habrían cometido los delitos recién denunciados. Pidiéndole perdón por todos los pecados de la Iglesia, por todos los escándalos que puedan o hayan podido producirse. Buenas noticias llegan desde el espacio. El acoplamiento exitoso de la nave rusa Soyuz TMA-15M a la Estación Espacial Internacional. 3 tripulantes llegaron a vivir en la nave. Uno de ellos llevó una cafetera espacial. Por primera vez se degustará esta bebida fuera de la Tierra. En Venezuela el chavismo se protege. Hay una red de espías dentro del partido del gobierno para hacer seguimiento a sus militantes. El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, asegura que se trata de patriotas cooperantes. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Carmen, buenas tardes, es tu hora. Así es, muy buenas tardes. Pues la oposición ha denunciado que esta red de informantes opera no solamente aquí en Venezuela, también en el exterior. Es promovida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, hay un programa en el Canal del Estado que dirige y presenta el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. En él prácticamente informa detalle a detalle lo que hacen opositores y periodistas.
Patriotas cooperantes, así llama el presidente de la Asamblea Venezolana a la red de espías que tiene, no solo en el país, también en el exterior. Aquí me mandó un patriota cooperante, la agenda de Capriles. El viernes a las 8:50 de la noche se va para Maracaibo. En el programa del diputado que sale por el canal público se cuenta en detalle las reuniones que sostienen dirigentes opositores, la agenda que llevan e incluso hasta qué comen en los restaurantes. Yo soy víctima de esa red de espionaje. A donde yo voy me siguen y lo hacen de la manera más descarada. Las labores de seguimiento la conforman no solo integrantes de la inteligencia venezolana, también oficialistas, supuestamente pagados por el Estado y que envían de manera permanente información. Y para cerrar la información en Venezuela, este fin de semana se realizaron elecciones internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del gobierno, y aunque representantes del oficialismo han dicho que tuvieron una muy buena participación por parte de integrantes de este partido, la oposición ha denunciado que es prácticamente nula la participación y que hubo una extensión del 95%. Información a esta hora de Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. Todo está listo para el sorteo de los grupos de la edición 44 de la Copa América. El torneo de selecciones más viejo del mundo se disputará en Chile del 11 de junio al 4 de julio de 2015. El sorteo será así. Del 11 de junio al 4 de julio de 2015, las miradas del continente estarán en Chile. Los locales más Argentina y Brasil serán los cabeza de grupo de la Copa América. Hoy, en Viña del Mar, iniciará la carrera por la Copa número 44 del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Será en la Quinta Vergara. En el segundo bombo estarán Uruguay, campeón de la última edición, junto a Colombia y México, este último siempre invitado. El bombo 3 será para Ecuador, Perú y Paraguay. Y en el último, Venezuela, Bolivia y Jamaica, otra invitada. El juego inaugural será en el Estadio Nacional de Santiago, el mismo que coronará un campeón. Bueno, y esta noticia nos alegra a todos. Falcao García regresó a los entrenamientos con su equipo, el Manchester United. En la página oficial del club, el Tigre anunció que se siente mejor y que espera volver pronto a las canchas. Además, afirmó que se perdió los últimos 3 compromisos por una lesión en el músculo sóleo, desmintiendo los rumores de las últimas semanas. 10º día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia mantiene el tercer lugar con 51 preseas doradas. En Veracruz, México, se encuentra nuestro enviado especial Edilson Ballesteros. Edilson, buenas tardes. El saludo es desde la Plaza de Armas en el centro de la ciudad de Veracruz, la sede principal de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya han acabado su participación 15 deportes de los 42 que están programados para estas justas, quedan 27. Colombia ya finalizó su participación en triatlón, canotaje, taekwondo, patinaje, esgrima, tenis de mesa, natación, ciclismo, gimnasia artística, tiro con arco y judo. Veamos un balance de lo que ha sido estos primeros 10 días para la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Levantamiento de pesas es el deporte que más medallas doradas le ha dado a Colombia con 14, seguida por el ciclismo con 12. Somos el país referente en todas las modalidades, pista, ruta, BMX, ciclomontañismo. La delegación nacional ya terminó su participación en 11 deportes con un buen balance hacia la meta de las 100 preseas doradas. Resta una semana de competencias en la que Colombia tiene buenas posibilidades de sumar oros en boxeo, atletismo, lucha y squash. Con la cámara de Oscar Galvis, Edilson Ballesteros desde Veracruz, México. Muy buenas tardes. Edilson, muchas gracias por la información. Río de Janeiro muestra sus primeras caras para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2016. Hoy aparecieron las mascotas, las esperadas mascotas. La primera, un felino de color amarillo inspirado en la fauna brasileña. Será la imagen de los Olímpicos. La segunda, la de los Paralímpicos, es un árbol animado de tronco azul representando la flora del país anfitrión. El nombre de los muñecos se escogerá por votación en internet. Esto es todo en deportes. Melina, gracias. La Universidad de Texas compró en un precio no revelado los archivos manuscritos y cartas del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, fallecido este año. En Colombia poco quedó de su legado. Como en el otoño del patriarca, los gringos compraron el mar y se lo llevaron en cajas para Estados Unidos.
Por cuánto la compró la Universidad de Texas aún no se sabe. Lo cierto es que para Colombia la obra de su único Nobel era invaluable. Ahora estará en el Centro Harry Ransom de Austin. Y aunque para muchos colombianos esto resulta inconveniente, la directora de la Biblioteca Nacional cree que es algo natural. No entiende por qué tanto escándalo. Si nosotros tenemos ya un montón de cosas que son un legado extraordinario y un patrimonio, precisamente les parece pues que se ha hecho como una tormenta en un vaso de agua, porque Colombia tiene la donación de las obras, tenemos los primeros ejemplares. Son máquinas de escribir, computadores, manuscritos y obras inéditas que desde hoy permanecerán a miles de kilómetros de Colombia y con suerte a un vuelo de 7 horas con escala en Houston o Atlanta y de por lo menos $1.500. Tendremos acceso a esos papeles, no de una manera física, como tampoco la va a tener mucha gente que vaya a la Universidad de Texas. Eso tiene una curaduría, eso tiene todo un proceso, pero pues aunque lo lamentamos, no lo lamentamos hondamente, porque no es que vayamos a dejar de tener acceso. Le manifestamos a su familia el interés en sus manuscritos y en su biblioteca. Nosotros recibimos como respuesta de la señora Mercedes que aún era muy temprano para hablar de ese tema. Hoy los señalamientos caen sobre el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, quienes debieron entrar en la puja por la obra del Nobel. Ellos aseguran que la decisión fue enteramente de la familia. Hubo una oferta pública. Si hubiera habido una oferta pública, no solo el gobierno colombiano, el gobierno mexicano, muchos gobiernos habrían estado interesados. Ellos llevaron a cabo una negociación con unos parámetros privados concretos y allí nosotros no podíamos entrar de ninguna manera. Lo cierto es que desde Colombia no se hizo una oferta monetaria. Las cosas no hay que mirarlas con tanta simplicidad. Las decisiones no se toman solo por el dinero, las decisiones se toman por un cúmulo de factores que tienen que ver con afectos, que tienen que ver con situaciones de respaldo económico. Claro, en el país aseguran que dan algunas obras donadas por la familia. Fue vendida. Nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones de su familia, de las decisiones de sus hijos. Se dice que Gabriel García Márquez era el colombiano más universal de todos, pero al fin de cuentas era colombiano. Por eso era este Macondo el que más añoraba tener sus letras.